Gaby, ¿estarás de acuerdo que los autos de carrera están diseñados para correr a todo lo que dan? Pero imagínate que fuera así todo el tiempo. Necesitan tener un tiempo de descansar y de reparar la máquina entre carrera y carrera. Por supuesto, y eso mismo pasa con el ser humano. Esa es la gran importancia del sueño y el descanso. Esto es el movimiento Poderosamente Fit, donde te hablamos de forma clara y contundente sobre la enfermedad, las verdaderas causas de los desequilibrios y la posibilidad de revertirlos. Únete a la comunidad que ya vive poderosamente saludable. Bienvenidos a Poderosamente Fit, a este episodio maravilloso que tiene que ver justo con un tema increíble que es el sueño, que antes de que empecemos, Gaby, tengo que decirte que este tema ha cambiado la forma en cómo veo la vida. Bienvenida, Gaby. Bienvenido, querido Homer. Bienvenidos todos. Sí, yo sé, yo he visto tu evolución en esto del cambio del sueño y de esta perspectiva de la vida, y estoy segurísima que para ti que nos estás escuchando va a ser exactamente igual, porque sabes que también fue mi viaje. Dormía bien poquitito, entonces que te conozco muy bien el estadio de cómo es antes de dormir y cómo es justamente cuando le damos oportunidad a nuestro cuerpo maravilloso de que se pueda reparar a través de una de las herramientas que tenemos más fáciles, más sencillas, que es dormir. Claro. Entonces, ¿cómo estás? Antes vamos a presentarnos. Por favor, justamente, Gaby. Yo soy Gaby Sarasvati, soy naturópata y mi especialidad es la medicina integrativa, y me da muchísimo gusto estar en contacto contigo por este medio, y contigo, Homer, también compartir este espacio. Pues muchas gracias. Yo soy Homer Alcázar, soy arquitecto especialista en bienestar financiero, y déjame decirte, tocando el tema, cuando yo estaba en la universidad, para mí dormir era una pérdida de tiempo. Ajá, te entiendo perfecto. Y entraba en un rol porque era hacer los proyectos, después de los proyectos irse a la fiesta, regresar a las 3 de la mañana, 4 y terminar el proyecto, y así me aventaba el fin de semana. Y a veces no dormía en todo el fin de semana y llegaba el lunes, entregaba mi proyecto y luego ya me dormía un rato. Sí, Qué bueno, locura. Tú estás hablando de la carrera, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que ese era mi estado de vida hasta hace bien poquitos años, hasta hace unos 4 años. Yo creo que yo tenía así pésimos hábitos de sueño, y por eso te hicimos este episodio. Es parte de la categoría de sistema nervioso. Ya sabes que aquí en Poderosamente Fit tenemos estos 4 pilares. Entonces ahorita nos vamos al sistema nervioso. Vamos a hablar sobre estos trastornos del sueño, principalmente sobre esta parte como de el mal descanso, el mal sueño y el insomnio. Y este episodio se llama Entre más duermo, más sexy y poderoso soy. Así. Entonces, venga con todo. Oye, Gaby, bien, pues empezarnos a contar un poquito sobre esta importancia, y por eso hablé de cómo estaba en la universidad, porque uno va arrastrando esos hábitos a lo largo del tiempo. Luego me casé con los hijos, y entonces siempre había un pretexto por lo cual no era bueno dormir y perder el tiempo, ¿no? Pero platícanos un poquito cuál es la importancia de tener un buen tiempo de sueño. De entrada, todos podemos intuir, porque eso es como parte de nuestro sistema, que el sueño es importante. Pero te puedo decir una cosa: el sueño no es importante. El sueño es muy importante, y quiero que pongamos muy en mayúsculas, subrayado así con amarillo fosforescente, letras mucho más grandes, en bold, porque, con letreros así, parpadeando. Es muy importante, porque nada más, así de una manera muy simple, nuestra salud y nuestro bienestar depende de qué tan bien estemos durmiendo. Entonces, aquí podemos encontrar 3 pilares o 3 factores de los cuales depende nuestra calidad de sueño. Entonces, y por qué es importante. Ok. Ajá. Entonces, a ver, ¿cuál sería el primero? El primer factor importante que depende del sueño es el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. O sea, no más para arrancar. Sí, o sea, imagínate la computadora, con lo que nosotros estamos percibiendo la vida, con lo cual nosotros estamos construyendo la realidad en la cual estamos experimentando y viviendo. Entonces, si esta computadora pues no tiene una información correcta y no tiene un performance correcto, pues tú lo has visto con las computadoras que nosotros tenemos, ¿no?
¿no? Cuando se traba, ¿qué tal? Cuando se alenta, cuando se le pasa algo. Sí, deja de operar. Nos impide, de hecho, que estemos trabajando, nos retrasa, ¿no? Así de, ay, ¿por qué no está respondiendo correctamente? Y en fin, entonces lo mismo pasa con nuestro cerebro y principalmente aquí de lo que se va a ver afectado o de lo cual depende también es la cognición. La cognición significa esta capacidad para poder hacer todas estas funciones ejecutivas en general que nosotros tenemos, como por ejemplo el razonamiento, como la atención, como la memoria. Entonces todo esto puede verse potenciado cuando hay un buen sueño o puede verse disminuido. Y ahorita vamos a ver específicamente. Es decir que si con el paso del tiempo y con los años uno va perdiendo memoria, no necesariamente es por los años. Puede ser que haya un tema de sueño. Absolutamente. Y no descanso. Sí, absolutamente. Entonces, el punto número 2, de lo cual depende muchísimo nuestro sueño, es el funcionamiento de todo nuestro sistema endocrino o nuestro sistema hormonal, que es otro de nuestros pilares igual de poderosamente fit, ¿te acuerdas? Sí. Y quiere decir que el metabolismo de nuestras hormonas depende del sueño. No, ¿en serio? Ok. Sí. Entonces, imagínate qué diferente podría ser, porque eso es una posibilidad maravillosa, que nosotros lleguemos con nuestro especialista de salud, con nuestro profesional de la salud, y antes de prescribir algún tipo de fármaco, haga la pregunta, ¿cómo estás durmiendo? Wow. O sea, a ver, lo que estás diciendo es que lo que vimos la semana en el episodio pasado de salud sexual masculina y el tema de la testosterona tiene que ver con la cantidad de sueño y descanso también. Es de hecho hasta más importante que lo que ahorita me acabas de preguntar. Tiene que ver con todo lo que hemos visto en los episodios anteriores. Ok. Bueno, pero es que lo del pasado tiene... O sea, el pasado, claro, o sea, tiene que ver con eso, por supuesto, claro, con cómo se está sintetizando la testosterona, pero también tiene que ver con todo lo que hemos visto en la parte hormonal, o sea, en cuestión, por ejemplo, de diabetes, ¿te acuerdas? En cuestión de la salud sexual femenina y en cuestión de todo lo que hemos visto también con la parte de nuestro sistema nervioso, que fue el punto 1, o sea, con la parte del estrés, con en general los con 17 todo. Episodios anteriores. Y con los que vienen. Y con los que vienen. Claro, pues es parte del Entonces, cuerpo. Entonces es como de estas preguntas básicas cuando vas con el profesional de la salud y así tienes algún tipo de desequilibrio. ¿Cómo estás descansando? ¿Cómo estás comiendo? ¿No? Pero empieza con el descanso, que es lo más sencillo. O sea, siempre el pensar con facilidad, el pensar con simplicidad, siempre nos va a llevar por a lo mejor posibilidades mucho más sencillas, ¿no? Que empezar a rebuscarnos así de, no, bueno, es que puede ser un el doctor empieza a ver qué tienes, me duele aquí, me duele allá, me siento así. Y era más simple de lo que se creía. Claro. Ok, ese es el punto 2. El 3. Y el punto 3 tiene que, la importancia del sueño tiene todo que ver porque va a estar impactando directamente con nuestro metabolismo. Todo lo que hace, o sea, recordemos que el metabolismo son todas las funciones que hace nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos una muy buena calidad de sueño, pues vamos a tener un muy buen metabolismo. Aquí te puedo decir que se relaciona mucho con la parte hormonal, porque, por ejemplo, de nuestro metabolismo depende la síntesis de 2 hormonas que nosotros tenemos y que después les vamos a tocar en otros episodios, que es la producción de las hormonas del hambre, de la grelina y de la leptina. Entonces, si no hay una suficiente cantidad de sueño, estas hormonas no se sintetizan correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener esta señal de cuando nosotros tenemos esta sensación de saciedad. ¿Y aplica para los dos lados? O sea, que no me dé hambre o que me dé hambre de más. Generalmente da hambre de más. O sea, generalmente la grelina, que es la hormona del hambre, no se puede modular correctamente porque también interviene toda la parte del metabolismo de la insulina, de la otra hormona que se empieza a producir en exceso y aquí va a haber una resistencia a la insulina también. Entonces va a haber una sobreproducción de insulina, va a haber una resistencia y aparte se está produciendo mucho la grelina, la hormona del hambre. Y entonces las personas cuando están desveladas, no sé si tú lo has percibido, tendemos a comer
Tendemos al hambre, así de, ay, qué hambre. Oye, de hecho, eso ahorita que lo mencionas, me estoy recordando justo en esas épocas de la universidad, que es cuando más me desvelaba. O sea, me hacía una torre de sándwiches y me las comía durante la noche. Es eso. Wow. O sea que una de las cosas de subir de peso y del sobrepeso, pues tiene que ver con no dormir bien. Totalmente. Ahorita lo vamos a ver. Pues ya que entramos en este tema de las consecuencias, ¿qué te parece si nos empiezas a decir estas consecuencias de pues no dormir bien o no descansar bien o no reparar nuestro cuerpo? ¿Cómo le podemos decir esto? Sí, por supuesto. Aquí para que las tengamos así como muy claras, a ver, déjame enumerarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 importantes, pero hay mucho más, pero de las destacadas sería, primero, una energía y una vitalidad disminuida. Muy poca energía, muy poca vitalidad, porque nuestra energía y nuestra vitalidad depende de la producción de esta energía ATP, de esta energía vital que hemos hablado, que es sintetizada en nuestras mitocondrias, de las cuales tiene cada una de nuestras células. Y entonces no van a tener este performance al 100% si no se pudieron reparar adecuadamente en la noche. Y entonces se pierden. De hecho, empieza a haber lo que se conoce como disfunción mitocondrial. Empieza a haber una pérdida de estas mitocondrias al no estar descansando correctamente. Entonces, por eso se pierde la energía y se pierde la vitalidad. O sea, ¿qué tal te sientes tú con dormir 4 horas o con dormir 5 horas? No, bueno, fatal. O sea, nuestro performance definitivamente baja. No pienso, se me pasan las cosas, se me olvidan. Pero este sentido de la vitalidad, sí. O sea, así ya estás pidiendo cama en cualquier momento. Sí, vas a hacer ejercicio y así, o sea, le dices, ya, como que me brinco 2 ejercicios. Entonces eso es de lo primero que se va a ver impactado. Luego, segundo, nuestro estado de ánimo también. Claro. O sea, no vamos a estar con esta sensación, ya sabes, así como de entusiasmo, de motivación, de felicidad, sino que al contrario, va a haber esta sensación de desmotivación, una sensación de incluso de depresión también, o sea, de desgano, de ansiedad. A ver, una pregunta fuerte. Si duermes, o sea, si ya haces esto como durante un tiempo prolongado, el dormir muy poco te podría llevar a estados tan depresivos como tomar acciones de suicidios y cosas así. Sí. Ok. Sí, esa es la importancia. Por eso justo así abrimos, ¿no? O sea, nuestra salud y nuestro bienestar dependen de la calidad de nuestro sueño. Muy bien. Luego, disminuye el metabolismo. Nuestro metabolismo se va a ralentizar. ¿Y qué significa eso en español? ¿Cómo me dices? Significa que va a haber un aumento de peso, significa que va a haber una disminución de la masa muscular y cuando se trata de niños, trastornos del crecimiento. No van a estar creciendo correctamente porque una de las hormonas muy importantes para nosotros los seres humanos que se sintetiza de una manera importante durante la noche es la hormona del crecimiento. Ok. Luego, disminuye nuestro performance cognitivo. O sea, toda la atención, toda la memoria, la capacidad así de concentrarnos, la capacidad de razonamiento disminuye. Okay. Disminuyen la producción de nuestras hormonas de todo tipo, nuestras hormonas metabólicas, ¿no? O sea, toda la parte como de las hormonas que produce nuestra tiroides, pero las hormonas, ya sabes, como la insulina, el cortisol también, no es que disminuya, sino que tiene una muy poca modulación y nuestras hormonas sexuales. Okay. Va a disminuir el sistema inmunitario también. O sea, nos vamos a estar enfermando. Sí, y con muy poca capacidad de repararnos también. Y el último, se van a detonar todas las rutas metabólicas del envejecimiento. Del envejecimiento prematuro, que te puedo decir que esa es una de las pandemias que tenemos, el envejecimiento prematuro. Que no solo es vernos, ¿no? Sino sentirnos viejos. Claro, sí. O sea, son los dos. Ajá, exacto. El tener una apariencia ya envejecida, o sea, las canas no son normales, señoras y señores. Aunque toda la familia sea canosos. No, exacto. Aunque toda la familia sea canosa, quiere decir que se encendió ese gen, ¿no? Pero acuérdate que se tiene la capacidad de silenciarlo. Entonces, las canas no son normales, no,
esta apariencia así de envejecimiento tampoco, las arrugas tampoco, que es una pérdida de el rompimiento de las estructuras de colágeno, pero tampoco esta sensación, como dices, de ahora sí ya de estar envejecido que no corresponde para la edad en ese momento. Ok. Muy bien. Y bueno, pues estas son unas consecuencias que de verdad que son, o sea, vale la pena evitarlas, son completamente evitables. Ok, buenísimo. Ajá. Oye, Gaby, y a ver, pues sí, ya hablamos de estas consecuencias, pero ¿qué causa esto? O sea, ¿qué causa que no logremos tener un buen descanso? Me encanta la pregunta, Homer. Son 6 causas que debemos de tener muy presentes. Entonces, para ti que nos estás escuchando, anótalo, por favor. Esto es muy importante porque en la medida en la que nosotros seamos conscientes de estas causas, va a ser en la medida en la que nosotros podemos hacer acciones contrarias, acciones que contribuyan con el buen descanso de nuestro cuerpo. Pero en la medida en la que no tengamos conciencia de eso, pues es en la medida en la que vamos a estar repitiendo esos patrones de alguna manera destructivos para nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, la causa número 1, que es un gran disruptor del sueño y que lo vuelvo a decir como en episodios anteriores, no se enojen conmigo, por favor, señoras y señores, enójense con el mensaje, no con el mensajero, es la cafeína. Oh, por Dios. O sea, el café totalmente. Te puedo decir que de los disruptores estrella del sueño. ¿Por qué razón? A ver, les voy a explicar el metabolismo energético. ¿Qué, Gaby? ¿Qué dijiste? A ver, ¿cómo se produce la energía? En pocas palabras. Nuestra energía vital, con esta capacidad para sentirnos así revitalizados, así como con mucho ímpetu, esta energía vital se llama adenosintrifosfato. Es decir, ATP. O sea, quédate así como con estas palabras. ATP. Es lo que es, si tienes, ya sabes, esta parte como estos caminos como mucho más integrales y nuestras medicinas milenarias, lo que decían como chi, ki, prana, neuma. Ya sabes, la energía de la vida maravillosa. Entonces, en Star Wars le llaman la fuerza. Ajá, exacto, the force. Ajá. Entonces, esta capacidad de vida, es la vida misma. Entonces, esta energía ATP, nuestras mitocondrias, que son estas máquinas poderosas que tenemos de producir este ATP, esta energía, la tienen cada una de nuestras células. Nuestras células tienen muchísimas mitocondrias, entonces están produciendo así este ATP. Lo producen en el día para que nosotros podamos hacer todas estas funciones, para que podamos vivir, para que podamos tener procesos creativos maravillosos, para que podamos crear la vida que nosotros queremos. Uh-huh. Okay. Y entonces es producida esta energía y conforme va pasando la energía, pierde una molécula. Y entonces, o sea, una molécula, y en lugar de ser de 3, que es adenosintrifosfato, de tener 3 moléculas de fósforo, pierde una molécula de fósforo y se convierte en ADP, adenosine difosfato. ¿Me explico? Okay. O sea, aguántenme tantito, no se vayan a hacer, no crean que eso es una clase de biología avanzada. Biología celular avanzada. En lugar de 3 tienes 2. ¿Cómo? En lugar de 3 tiene 2. En lugar de 3 tiene 2, así muy sencillo. Ajá. Y después pierde otra molécula y en lugar de tener 2 tiene 1. O sea, se queda en nuestro cuerpo nada más adenosina. Y entonces cuando se acumula mucha adenosina en nuestro cuerpo, es cuando empezamos a tener la sensación de cansancio. Okay. Ese es el lenguaje en donde nuestro cuerpo maravilloso nos está diciendo, ya necesitamos descansar para que nuestras mitocondrias puedan producir más ATP, porque ya nos lo gastamos. Entonces, ya sabes, como esta sensación que dices, ay, ya, o sea, me urge ya llegar, es porque ya se acumuló mucha adenosina. Ok. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hace el café o todas las sustancias en general que tienen cafeína? Van a inhibir los receptores de adenosina que nosotros tenemos. Ajá. Y se va a acumular. ¿Cómo? Y se va a acumular más. No, o sea, ya se está acumulando. Ajá. Ya se está acumulando, pero nosotros para tener la percepción de esta adenosina, tenemos estos receptores de adenosina. Uh-huh. Entonces, estos receptores la están leyendo y por ende nosotros nos damos cuenta que estamos cansados. Okay. Ajá. Entonces, la cafeína entra e inhibe estos receptores. Entonces, se sigue acumulando, pero lo que no hay es la señal que nos está diciendo
nuestro cuerpo que está cansado, que necesita ya descansar. ¿Me explico? Ok, y ahí es cuando se habla de que me dio el down, ¿no? Me dio el bajón y pues ya. Te da de golpe el cansancio. Más bien, tú te tomas un café, se inhiben estos receptores de adenosina y entonces tú no percibes el cansancio, pero hay adenosina, ya hay cansancio en el cuerpo, ya hay mucho cansancio. Entonces, cuando nosotros hablamos de, es que tengo cansancio acumulado, es mucha adenosina acumulada. Ok. Ajá. Pero entonces cuando nosotros tomamos café, se inhiben estos receptores y lo que está pasando no es que el café nos dé energía, como mucha gente dice. Es que el café me despierta, el café me da energía. No, el café no tiene para nada a nivel molecular la capacidad de hacer que nuestras mitocondrias produzcan energía. Eso no existe. Lo que está haciendo la cafeína es inhibir al receptor de la adenosina y entonces lo único que hace es que no podemos percibir el cansancio. Y eso nos da una sensación de estar despiertos. ¿Cómo? Y eso nos da una sensación de estar despiertos. De estar despiertos, pero el cansancio se sigue acumulando. Y entonces esta inhibición de los receptores dura 8 horas. Y el cansancio se sigue acumulando. Nosotros seguimos ahora sí que gastando más ATP, se sigue acumulando y entonces cuando ya baja, ya está este cansancio acumuladísimo. Y entonces se forma un círculo vicioso porque es como, necesito más café. Claro. Y no se necesita más café, se necesitan moléculas que verdaderamente produzcan energía, que verdaderamente estén contribuyendo a nuestras mitocondrias, no que estén disfrazando al cansancio. Entonces, tú que nos estás escuchando, anótalo por favor, porque así es. El café disfraza el cansancio. No da energía. Y no solo eso, sino que es un activador del sistema nervioso simpático, que es este sistema nervioso del estrés, ¿te acuerdas? Estrés, exacto. Entonces, para que nosotros podamos descansar, necesitamos una vagotonía, es decir, la inhibición del simpático y la activación del parasimpático. Que seguro el estrés es otra de las causas que hacen que no descansemos. Lo que quiere decir en español justamente es eso. La cafeína lo que hace es, por un lado, disfrazar al cansancio y por otro lado, estimular al estrés. Y entonces lo que nosotros sentimos en esta cuestión como de motivación es por estrés, no por energía. Okay. Es una locura, ¿no? Okay. Ya les dije que no se enojen conmigo. O sea, no es como... Si nos estás escuchando por primera vez, regrésate al tema, al episodio donde vemos justamente este tema. Sí. Entonces, el café no es aconsejable. Ahora, hay pues a lo mejor ciertas... corrientes que dicen es que el café es muy saludable porque entonces mejora el performance cognitivo. Sí, definitivamente lo va a mejorar, por supuesto. Sin embargo, hay que ver los pros y los contras, ¿no? O sea, puede mejorarlo en algún punto, pero también puede inhibir y hacer un proceso de disrupción. Se llama cronodisrupción, de hecho, de toda la parte de que nosotros ya podamos llevar a nuestro cuerpo al descanso que merece. Claro. Ajá. O sea, lo que estás diciendo es que si yo tuviera un correcto nivel de descanso óptimo, probablemente pudiera ser susceptible que tomara un poco de café o algo que contenga cafeína. ¿Eso podría ser? Es que no necesariamente. Ahí ya depende de cada quien. Lo que estoy diciendo es, el café no va a permitir que tú sientas cansancio. Okay. Y el sentir cansancio es necesario. Sí, para bajarle. Ajá. Es como la sensación de hambre es necesaria también, porque es la forma en la que nuestro cuerpo se comunica con nosotros. ¿Te acuerdas del episodio del cuerpo? Nuestro cuerpo todo el tiempo se está comunicando con nosotros. Entonces, cuando nos da hambre, nos está diciendo que necesita de nutrientes. Cuando siente cansancio, nos está diciendo que necesita descansar. Entonces, el café es como ponerle un chupón al bebé. Ok. ¿Es recomendable? O sea, y la pregunta sería, ¿es recomendable? Pues es que, ¿qué quieres? Que el bebé se esté comunicando contigo y aprendas tú de alguna manera a generar esta conexión.
o ahí estás poniéndole el chupón, ¿no? Un inhibidor. Ahora se llaman iPads y se llaman celulares. Entonces, dale, así. Entonces ya está ahí todo el tiempo. Claro. Oye, Gaby, ¿qué otro es otra causa? Bueno, esa es causa número 1. Causa número 2, la contaminación electromagnética. Se habla muy poquito de este tema que merece que se hable más, pero bueno, ya así, afortunadamente cada vez se está hablando más. Entonces, lo poquito que se habla cada vez es más constante, se habla más. La contaminación electromagnética se debe a que, como primer punto, nosotros somos seres energéticos. Nosotros contamos con un campo electromagnético, o sea, estamos conformados por esta fuerza del electromagnetismo. Entonces, esta energía se encuentra prácticamente en muchos lugares de nuestro contexto. Se encuentra en todos los aparatos eléctricos que tenemos, todos los aparatos electrónicos, se encuentran en todas las antenas que nosotros podemos ver, así de las antenas celulares, en el Wi-Fi. Entonces, todo esto, si tú te fijas, antes no existía con esa frecuencia. O sea, ¿te acuerdas de 1990, por ejemplo? O sea, no existía esa cantidad de Wi-Fi. Era la tele y el radio. Ajá. Nada más, ¿no? Entonces ahorita tenemos mucha energía electromagnética que prácticamente hace muy pocos años no existía y que esto está interfiriendo en el electromagnetismo que nosotros, en nuestro campo electromagnético. Y no solo eso, sino que así como nosotros tenemos en general este campo, cada una de nuestras células lo tiene y por ende cada uno de nuestros órganos. Entonces, cuando se interfiere con este campo electromagnético, que es tal cual, como si fuera, ya sabes, esta frecuencia, que cuando es interferida va a tener como una disonancia. Entonces, así se interfiere también con nuestros órganos, pero los órganos que tienen una mayor interferencia va a ser nuestro corazón y nuestro cerebro. Entonces, imagínate el cerebro que actúa con esta energía electromagnética cuando es interferido, pues no va a tener esta capacidad justo de modular al estrés, no tiene esta capacidad de estar produciendo hormonas y si no está produciendo hormonas, pues no va a tener esta capacidad de descansar adecuadamente, de descansar satisfactoriamente, porque para poder descansar, y ahorita lo vamos a ver, necesitamos de ciertas hormonas. Ok, buenísimo. Y el 3. El punto 3, el estrés. Estrés, ok. Ajá, cuando nosotros nos encontramos con un cortisol elevado, difícilmente vamos a permitir que nuestro cuerpo se relaje, porque el exceso de cortisol, que es esta hormona del estrés, está inhibiendo a estas hormonas del bienestar, a estas hormonas de la relajación, como la serotonina, como la oxitocina. Entonces necesitamos disminuir al estrés. Esto es bien importante. Aquí te voy a poner como un ejemplo muy claro que es súper común en los niños. Nosotros los papás sabemos que es bien importante que los niños duerman porque están en crecimiento, ¿no? Entonces, como papás luego caemos en el error de someterlos a mucho estrés para que duerman. Ya te tienes que dormir en este momento. Y entonces y es como, no, espérame. Porque parte del buen descanso es justo esta relajación, no el mantener en un estrés continuo a la persona. Claro, y por eso es la rutina con los niños, lo metes a bañar, le cuentas el cuento, así cosas, ¿no? Y vas bajando los decibeles por Exacto. Y es muy claro también con los autos, ¿no? O sea, que decíamos al principio, o sea, un auto deportivo está diseñado para correr a altas velocidades y llevar la máquina a todo lo que da. Pero después de la carrera entra un proceso con los mecánicos, revisan la máquina, ven qué daño sufrió, la cambian, la reparan y pasa un tiempo considerable antes de la siguiente carrera. Exacto. Lo mismo con el cuerpo. Luego, el siguiente punto, Homer. Los desbalances hormonales también. Es decir, por ejemplo, lo que veíamos en el episodio pasado, cuando no se está produciendo suficiente testosterona, entonces el cuerpo no va a tener la capacidad de relajarse. Cuando no se está produciendo suficiente serotonina también, cuando no se están produciendo en general nuestras hormonas sexuales, esto siempre va a impactar en nuestro correcto descanso. Entonces esa es la importancia también de llevar salud a nuestras hormonas. El 5, fármacos. Todos los fármacos son simpaticotónicos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los fármacos siempre van a promover la actividad de nuestro sistema nervioso simpático, es decir, el sistema nervioso del estrés.
Todos. Aún los que se supone que son para el estrés. Sí. Wow. Sí. Y todos los... y lo que nosotros queremos es la promoción de la parasimpaticotonía, de la vagotonía. O sea, si nos estás escuchando por primera vez, te recomendamos muchísimo los episodios anteriores en donde hablamos que nuestro sistema nervioso autónomo se divide en simpático y en parasimpático. Entonces, el simpático es este sistema de la acción y el parasimpático de la relajación. Entonces, cuando hay consumo de fármacos, generalmente estamos en un estado, se llama simpático tónico, es decir, del sistema simpático activo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no todos tienen el mismo potencial de acción de simpaticotonía. Hay unos que sí exacerban esta simpaticotonía. Entonces, no sé si te ha pasado, pero seguro, estoy súper segura que a muchas personas que nos están escuchando sí han visto que toman algún fármaco y les quita el sueño. Ok. Entonces, ojo con eso. Sí, yo la verdad es que por conciencia de hace muchos años, antes de entender todo esto, como que siempre he sido muy reticente a tomar alguna medicina. Sí, pues lo que comentábamos, ¿no? Cuando es así, súper necesario, por supuesto, pero hay muchas posibilidades antes de eso y una de ellas es nuestro estilo de vida. Oye, Gaby, ¿y el 6? Y el 6, que es el último, deficiencias nutricionales. Ya se ha demostrado a través de muchos estudios que cuando tenemos déficits en ciertas vitaminas, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina B6 y en general con déficits de vitaminas del complejo B, nuestro sistema nervioso tiene muy poca capacidad para poder modularse. Cuando hay deficiencia de vitamina C, pasa exactamente lo mismo. Y cuando hay deficiencia de vitamina D, porque la vitamina D es una prohormona, ¿te acuerdas? Sí. Entonces la necesitamos sí o sí para poder sintetizar todas nuestras hormonas y unas de ellas son las hormonas de la relajación y del sueño. Okay. Entonces, acuérdate que el 95% de la población es deficiente en vitamina D. Sí, está grueso. Sí, terrible. Y hay otra deficiencia importante también, que es el magnesio. El 80% de la población es deficiente en magnesio. Wow. Fíjate, Gaby, que, está súper interesante porque ya vimos las causas, vimos las consecuencias, pero yo me acuerdo platicando en alguna ocasión contigo, dijiste una frase peculiar: la tecnología del sueño. Sí, y entonces a mí me gustaría que nos dijeras, porque en realidad es una estructura, pero en palabras así bien sencillas, ¿qué es la tecnología del sueño? Ay, sí, es muy lindo. A ver, ahí va así como muy sencillo. La tecnología del sueño está regulado por algo que se llaman nuestros ciclos circadianos. El ciclo circadiano es uno de nuestros relojes biológicos y es el que se encarga a través de nuestro cerebro, particularmente de nuestra pineal, de nuestra glándula pineal que aquí tenemos, que es como una almendrita. Se encarga de identificar cuándo es de día y cuándo es de noche. Ese es nuestro reloj del ciclo circadiano. Esa es la base de la tecnología. Esa es la base de la tecnología. Es decir, nuestro cerebro a través de ¿qué va a identificar que es de día y de noche? Va a identificar a través de la luz. La luz, entonces, claro. A través de la luz puede identificar si es de día y cuando se acaba la luz, entonces ya está interpretando a qué es de noche. Ese es nuestro ciclo circadiano y puede haber, de hecho, o mejor dicho, hay muchas formas de poder promover un correcto funcionamiento de nuestro ciclo circadiano o bien puede haber, de hecho, mucho tema también como de disrupción al respecto. Entonces, aquí en nuestro cerebro, en esta tecnología maravillosa, lo que pasa con la pineal es que cuando identifica luz, sobre todo luz blanca, luz azul y todo de este espectro ultravioleta, interpreta que es de día y empieza a producir esta hormona que se llama serotonina, que es nuestra hormona del bienestar. ¿Y por qué empieza a producir esto? Para que nos sintamos en bienestar, para que nos sintamos en felicidad durante el día, para que tengamos toda esta capacidad creativa de hacer de nuestra vida, pues ahora sí que lo que queramos, una obra de arte. Cuando empieza la pineal a identificar esta luz naranja, así amarillo, naranja. La del atardecer. Ajá, identifica que es el atardecer, así lo interpreta y entonces ya sabe ya va a anochecer, ya se va a terminar la luz y entonces
empieza, gracias a la serotonina que produjo en el día, a convertir esa misma serotonina en melatonina. Y esta es la siguiente hormona que necesitamos para poder descansar correctamente. Ajá. Es una hormona que es muy reparadora y que tiene un gran poder antioxidante. Y que empieza la síntesis, ¿eh? O sea, cuando ya tenemos una total oscuridad, cuando ya se empieza ya a producir ya en una cantidad mayor. Ok. Es decir, que si llega esta hora del día en que se empieza a hacer los tonos naranjas y nosotros en casa tenemos pues luces prendidas que no son en tonos naranjas, pues el cerebro no va a empezar a hacer eso. Sí, claro. Esa es una muy tradicional disrupción que nosotros le estamos haciendo a nuestra pineal. Es decir, necesitamos luz naranja, no esta luz blanca, y cada vez se habla más de esta contaminación de luz blanca para que nosotros empecemos a producir serotonina. Entonces, tú que nos estás escuchando, checa qué luz tienes en tu casa, porque si son estos focos blancos o estos focos que se conocen, tú que eres arquitecto sabes perfecto. Luz de día, inclusive. La luz de día, ¿no? Entonces ahí estamos dándole una disrupción a nuestra glándula pineal y no le estamos permitiendo que empiece a producir melatonina. Claro. No, y hasta te sigues trabajando o haciendo cosas. Claro, porque empieza esta ligera producción en el atardecer para justo llevarnos a esta relajación. Entonces cada vez tú te sigues más, así, haciendo más cosas. Ahora, dentro de nuestro sueño ya como tal, ya cuando estamos durmiendo, en el ciclo de sueño empezamos a producir ciertos diferentes ondas en nuestro cerebro, diferentes frecuencias. Entonces, dentro de estas frecuencias podemos hablar de cuenta de la frecuencia que es beta, luego la alfa, luego la teta y luego la delta. Entonces, en estas frecuencias, sobre todo en la delta, es cuando nosotros tenemos que llegar para poder hacer un ciclo de sueño correcto. El ciclo de sueño se divide en 3 fases: el ciclo ligero, el ciclo profundo y el ciclo REM. Entonces, nosotros necesitamos estos 3 ciclos. No es así como de que alguien diga, no, yo necesito más del profundo. A mí solo dame 2 de quesadillas. O yo con el ligero estoy mal. Hay mucha gente que así dice, no, yo mi sueño es muy ligerito y ahí estoy perfecto siempre, ¿no? O sea, no tiene que ser así. Necesitamos de los 3. ¿Por qué razón? Porque en el ciclo ligero hay un descanso, por supuesto, pero no es hasta el ciclo profundo cuando le permitimos a nuestro cuerpo que se pueda reparar de una manera intensiva y se pueda regenerar e incluso pueda rejuvenecer. Es en el ciclo profundo cuando se ha visto que se puede producir más hormona del crecimiento. Entonces, eso significa, por ejemplo, en nosotros adultos que estamos empezando a desarrollar, o sea, nos permite la hormona del crecimiento desarrollar mucha masa muscular y nos permite hacer procesos de rejuvenecimiento también. Y en los niños cuando están creciendo. Crecimiento. Exacto. Y nuestro ciclo REM le sirve al cerebro. El cerebro en la noche primero se limpia. Nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema linfático, que es el sistema de limpieza de nuestro cerebro. Entonces, haz de cuenta que es como toda la basura que nosotros generamos en el día, porque la generamos con pensar. Con todos estos pensamientos empiezan a producir todos estos desechos. Entonces, en la noche pasa el camión de la basura y recoge todo eso, y ese camión de la basura se llama sistema linfático y se lleva todas estas proteínas que ya nos sirven, todas estas toxinas que también a lo mejor ingerimos con los alimentos, con la contaminación ambiental. Se lleva todo eso para que el cerebro vuelva a ser funcional, para que el cerebro se pueda reparar. Pero es en el ciclo REM cuando lo hace, y de hecho lo hace 10 veces más que en el día. Esa es la gran importancia. Y por eso necesitamos como de todos los ciclos. Y fíjate que a lo largo de la noche nosotros es importante que hagamos entre 4 y 6 ciclos. Es decir, este ciclo de ligero, profundo REM dura 90 minutos. Y estos 90 minutos es importante que los estemos replicando de 4 a 6 veces durante la noche.
Ok. Ajá. ¿Y de qué depende que sean 4 o 6? ¿El tiempo, tal vez, del ciclo? Exacto, porque entonces aquí tenemos dos factores muy importantes. Me encanta tu pregunta. Así de, a ver, ¿de qué depende entonces? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos en la calidad de sueño y en la cantidad de sueño. La calidad de sueño es justamente que no tengamos este sueño ligero. Y para estas personas que dicen, no, pues mi sueño ha sido ligero toda la vida, yo estoy perfecto, necesitamos reentrenar al sistema nervioso para que tenga la capacidad de irse a sueño profundo y a sueño REM. No únicamente que se quede en el ligero. Que a lo mejor también es una percepción, ¿no? Porque el sueño, bueno, no sé, a mí me ha pasado que el sueño profundo, hay gente, pues, por ejemplo, que se despierta sientes muy fácil. ¿Ubicas? Así, sí. O sea, yo tengo muchos pacientes que dicen, yo me despierto muy, muy fácil. Y entonces ahí el cerebro tiene un entrenamiento justo a permanecer en el sueño ligero mucho tiempo. Están muy alerta. Sí. Cuando nosotros estamos en el ciclo REM, no nos despertamos. No tenemos, o sea, el cuerpo no tiene la capacidad de despertar. Entonces puede pasar lo que sea y no te despiertas. Ok. En el ciclo REM sí podríamos despertarnos, pero no en el profundo. Entonces hay que hacer un reentrenamiento para que el cuerpo se pueda reparar. Entonces, este tema de la tecnología del sueño, hasta ahorita llevamos 3 cosas. Uno, pues es precisamente los ciclos circadianos. El propio ciclo del sueño. Correcto. Y el punto 3, la calidad y cantidad de esos ciclos. Exacto. La calidad es asegurarnos que tengamos estos 3 ciclos, ligero, sueño profundo y REM, y que tengamos la cantidad también, que son de 4 a 6 ciclos. ¿Y cómo lo podemos medir en tiempo? Acuérdate que cada ciclo dura 90 minutos, entonces estamos hablando de 7 a 9 horas de sueño. Y hay muchos estudios en donde ya se ha demostrado que dormir menos de 6 horas es dañino para el cerebro. Es como de los disparadores de Alzheimer, es disparadores de demencias, es disparador de esquizofrenia. Entonces es importante. Hay que poner atención en eso. Claro. O sea, ahora sí que el salario mínimo son 6 horas. Eso es como el mínimo básico. Y eso va a depender, indispensable. De la calidad también. Y eso, claro, y se deben de considerar las dos cosas. Ahora, aquí, ¿qué se requiere? No únicamente así. Exacto. No únicamente. Hay muchas escuelas que hablan de necesitamos un ritual, y de hecho nosotros los papás lo aprendemos para con los niños, ¿no? El cuento y el baño y el masajito y la oración y así. Necesitamos este ritual nosotros también como adultos, pero no solo necesitamos ritualizar nuestro punto para dormir, sino también llevar el enfoque al otro lado, que es la ritualización del despertar. Porque para dormir estamos preparando al cuerpo para que justo pueda iniciar de forma óptima este descanso, como cuando estamos haciendo ejercicio. No entras a hacer ejercicio luego. Calientas. Haces un calentamiento. Y de igual manera, en el día no entras al día luego. Necesitas un ritual para entrar al día. Claro. Así, entonces necesitamos estos. ¿Esto lo vamos a ver en Prime? Esto lo vamos a ver en Prime, por supuesto. Sí, les vamos a dar como este ritual maravilloso que es muy efectivo para poder entrar para poder favorecer este sueño, esta calidad de sueño, o sea, que podamos alcanzar un ciclo profundo de sueño y un ciclo REM, y para que podamos tener ahora sí que este despertar maravilloso de todas nuestras células para el día. Buenísimo. Oye, Gaby, y a ver, después de todo esto, o sea, ya vimos pues las causas, las consecuencias, etcétera, ¿no? Pero viéndolo ya más profundamente, estos beneficios de implementar todo esto que vamos viendo y teniendo una buena calidad de sueño, ¿hacia dónde nos lleva? Son 8 beneficios, Homer. Sí. 8 beneficios maravillosos que si nosotros nos encargamos de tener calidad de sueño, es decir, de que nuestro cuerpo llegue a estados profundos y a un ciclo REM y tengamos estos ciclos, de 4 a 6 ciclos, vamos a gozar de 8 beneficios imperdibles. Entonces, ahí te va el primero para ti que nos estás escuchando. Anótalos también para que vayas viendo tus estrellas. Así en el movimiento Poderosamente Fit, y a mí me gusta mucho así como decir eso, tenemos que setear nuestras estrellas en el cielo para decir, allá voy, hacia allá me dirijo.
Es el sistema de navegación más antiguo. Ok, sí, ¿Estás claro. de acuerdo? Las estrellas. Como nuestros sabios se guiaban por las estrellas. Entonces, ahí te van las estrellas, que justo ahí tenemos que ir. Primero, cuando nosotros estamos descansando satisfactoriamente, damos oportunidad a que se repare nuestro ADN. Uf. Maravilloso, ¿no? Porque nuestro ADN tiende, por supuesto, a deteriorarse, a dañarse, y esto es gracias a que hay un equilibrio en nuestra energía electromagnética, en nuestras hormonas, y en general logramos este equilibrio bioquímico, y esto, acuérdate que va a producir estas marcas que se van a adherir a nuestros genes. ¿Te acuerdas del el episodio del epigenoma? Entonces, estas marcas hacen que nuestro ADN se empiece a reparar. Ok. Luego, 2, se reparan nuestras proteínas humanas. Esto es maravilloso también. Una de nuestras proteínas humanas es el colágeno. Entonces, cuando se rompen estas estructuras de colágeno, es lo que nosotros conocemos como arrugas. Entonces, gracias a dormir, se pueden reparar. Y entonces, pues, se puede regenerar esto, ¿no? Okay. Con una noche no. Y solamente durmiendo no. Se requiere de todo, ¿no? Pero bueno, estamos justo creando un estilo de vida que pueda favorecer esto. 3, se fortalece el sistema inmune, esta capacidad no solo de no enfermarnos, que claro que eso es importante y atractivo, sino también de repararnos, de regenerarnos adecuadamente. 4, hay una mayor energía y vitalidad. Eso es maravilloso. ¿Por qué razón? Porque se estimula algo que se llama biogénesis mitocondrial. ¿Qué es esto? La capacidad de que nuestras células puedan producir más mitocondrias. O sea, más energía. Exacto. O sea, más máquinas que producen energía. Exacto. Entonces, por eso tenemos muchísima energía y vitalidad. ¿Qué tal te sientes cuando descansas así súper rico? No, bueno, pues al otro día te o sea, hasta te despiertas y si inclusive yo me despierto muy temprano, pues despierto sin que suene la alarma. Ajá. Y eso es lo adecuado. Despertarse sin alarma y despertarse con esta sensación de, uy, comámonos el mundo. Exacto. Venga. Así. Ok. 5. Mejora el performance cognitivo. ¿Por qué razón? Porque se limpió el cerebro. Y se repararon las sinapsis. La sinapsis es cuando una neurona se comunica con otra y establece un vínculo, una cadenita. Entonces, esas cadenitas tienden a dañarse, incluso a romperse, y durante la noche, cuando hay un buen descanso, sobre todo del ciclo REM, se reparan estas sinapsis. Se mejora la calidad de las neuronas también, y en la noche es cuando se favorece la memoria a largo plazo. Es decir, cuando todo lo que vivimos en el día, en la noche lo pasamos a el almacén de la memoria de largo plazo. Entonces, cuando caemos en circunstancias así de no me acuerdo, o sea, sí, claro que hicimos esto, pero no me acuerdo, es porque no tuvimos esa noche la capacidad de ir a hacer varios ciclos REM correctamente, y entonces no se fue a la memoria de largo plazo. Ok. Entonces es como muy importante. O sea, no es que no hayamos puesto atención. Sí, tiene que ver con la atención, por supuesto, pero también con la capacidad de llevarlo a la memoria a largo plazo, o sea, con los dos. Exacto. Ajá. Y esto significa que va a haber mucho más concentración, o sea, justo va a haber mucho más atención, mucho más memoria, esta capacidad de enfocarte también va a incrementar, y mucho más creatividad también, ya sabes, como esta... Así más chispa. Y esta capacidad de, ahora sí, de encontrar muchas soluciones, de encontrar muchas posibilidades. Y esto es maravilloso, incrementa la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esta plasticidad cerebral es esta capacidad para poder dejar atrás todos estos puntos de vista que pudieran estarnos limitando. Que todas estas creencias, todos estos condicionamientos, en donde ya sabes, cuando alguien dice, no, la realidad es así, y es así, y es así, y es así, entonces ese punto de vista que tiene está limitándolo a otras posibilidades. Entonces la neuroplasticidad habla de que podemos crear mayores sinapsis para poder abrirnos a muchas posibilidades y no solo a una. Y esto nos va a ayudar mucho el dormir satisfactoriamente. Luego, 6, va a mejorar el ánimo. Todos queremos eso, claro. Por supuesto. ¿Qué significa esto de mejorar el ánimo de forma así muy tangible? Se van a empezar a producir todos estos químicos, todas estas hormonas de la felicidad.
Entonces, este sentido que tenemos de plenitud, este sentido que tenemos de felicidad, es gracias también al descanso adecuado que le estamos permitiendo a nuestro cuerpo que tenga. Y una sensación mayor de bienestar también. Y sobre todo un incremento en lo que nosotros los seres humanos le hemos llamado fuerza de voluntad. Es decir, cuando alguien dice, no tengo fuerza de voluntad, no es que no tenga o no la haya desarrollado. Esto es un músculo, por supuesto, pero este sentido de, claro que puedo, o sea, no me rindo y venga, vamos de nuevo y voy con enfoque. Ubica todo lo que se necesita para lo que le hemos llamado fuerza de voluntad, claro. ¿No? Sí. Y está interviniendo pues muchos de nuestros procesos de nuestro cerebro y gracias al descanso que nosotros estamos teniendo. Sí, pero si estás cansado, bye. No se puede. Sí, no se puede. Y también tiene que ver nuestro ánimo. Y el siguiente beneficio que es muy sexy para todas y todos, seguro, mejora la silueta, el dormir bien. Yo siempre les he dicho en los workshops que hay muchos autores que dicen, ¿quieres bajar de peso? Duerme. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque por lo que hablábamos de justo de la capacidad para estar produciendo estas hormonas del hambre y de la saciedad, por la insulina también. Entonces, cuando hay una cantidad elevada de insulina y hay una resistencia, lo dijimos en el episodio correspondiente a diabetes, hay una inflamación. Cuando hay un exceso de cortisol, que es la hormona del estrés, hay una inflamación también. Entonces el cuerpo está inflamado, no vas a tener esta capacidad para poder regular tu hambre. Entonces eso hace que subas de peso. Cuando no está pasando esto, cuando tus hormonas de esta pérdida de peso están produciéndose satisfactoriamente, pues tú tienes una señal de saciedad óptima. Entonces normal. Ahí estás perfecto, tu insulina también, tu cortisol también. Y no solo eso, sino que cuando se está sintetizando la hormona del crecimiento, también se incrementa la masa muscular. Todo eso es lo que vemos en 360, en nuestro programa de 360. Y no solo eso, sino que el punto 8, que también es muy atractivo, es que hay un rejuvenecimiento por esta hormona del crecimiento que se está sintetizando y por la melatonina, que es la hormona más antioxidante. Esto hace que nosotros tengamos una mayor vitalidad. Acuérdate que se está produciendo mucho más mitocondrias y esto mejora nuestra edad biológica, mejora nuestra edad metabólica, es decir, nuestro metabolismo está trabajando de forma optimizada y en general, pues, o sea, no tenemos como toda esta percepción de envejecimiento, al contrario, ¿no? O sea, llevamos a nuestro cuerpo a un punto óptimo de funcionamiento. Oye, Gaby, también es importante nada más como aclarar el tema que no por dormir más necesariamente vas a tener más beneficios. O sea, más de lo que... No, son los dos factores, o sea, la calidad y la cantidad. Eso es importante. Exacto, ¿no? Pero que nos decías era que se lleva entre 8 horas, una cosa así, 6 o 9 horas. De 7 a 9 horas. De 7 a 9 horas. O sea, si alguien que duerme 14 horas todos los días no necesariamente va a tener más beneficios. De hecho, ya se ha visto que al contrario. O sea, que puede no tener beneficios. Pues también hay que tener ahí un balance con eso. Sí, 4 o 6 horas 4 o 6 ciclos está perfecto. Súper. Así. Muy bien. ¿Qué más, Gaby? Pues todo esto en cuanto a mejorar la calidad del sueño, mejorar la cantidad de sueño y tener un ritual para dormir y para despertar a través de los 4 pasos fundamentales, se los vamos a estar enseñando en la siguiente parte, en el episodio de Prime. Para todos los que ya son miembros, ¡ay, que eso es maravilloso! Ahí se los vamos a estar enseñando. Los esperamos en la clase Prime exclusiva para ti. Para quienes no son miembros aún, ya son las últimas semanas para unirse a la membresía Prime. Entonces, pues aprovechen últimas semanas para unirse. Todavía pueden hacerlo y no únicamente se necesita googlear, ¿no? ¿Cómo mejoro mi sueño? No, necesitas este acompañamiento profesional, necesitas esta metodología que te diga, a ver, haz el 1, 2, 3, en donde ya lo tenemos completamente comprobado, en donde ya sabemos que te vamos a dar todo este contexto para que tu cuerpo pueda responder de la forma más satisfactoria posible. Y tienes esta comunidad de crecimiento maravillosa. Justo lo que te iba a decir, porque no solo es tener la información, no solo es tener el método, no solo es tener el guía, sino también una comunidad, un partner igual a ti que voltees y digas, wow, ya lo logró, ¿no? Ay, y estaba igual que yo. Sí.
¿no? Y porque entonces le está dando un referente al cerebro de que es posible. Claro. Sí, de que es posible. Te estimula y dices, claro, también lo puedo hacer. Sí, totalmente. Para ti que nos estás escuchando, si este es tu camino, si este es el camino de salud consciente, de medicina consciente que estabas buscando, te esperamos con los brazos abiertos. vivepoderosamentesaludable.com y a través de ahí te inscribes. Es muy, muy sencillo y prácticamente tienes acceso a todas las clases Prime que hemos estado compartiendo de cada episodio con la metodología, con las recetas de los jugos deliciosamente curativos de cada uno de los episodios también, con las recetas gourmets que también están deliciosas y con las mentorías en vivo que tenemos. También eso es muy importante para darte seguimiento. Inclusive las pasadas. Inclusive las pasadas también para que veas la digas, repetición. Oye, es que no escuché el podcast, el episodio 4. No te preocupes. Ahí está una mentoría en vivo que se hizo y que seguramente alguien preguntó la pregunta que tú tienes en la mente. Sí, totalmente. Y ahí te esperamos, vivepoderosamentesaludable.com. Te recordamos nuestras redes sociales también, en Poderosamente Fit, a través de Facebook, de Instagram y de Spotify y YouTube. Si nos estás viendo por cualquiera de las dos plataformas, ya sabes, o sea, también nos puedes encontrar de forma visual o de forma totalmente auditiva para irnos escuchando en los trayectos y en donde tú quieras. Y mis redes sociales, gaby.sarasvati en Instagram y en TikTok. Buenísimo. Y Gaby, ¿cómo nos despedimos? Con una pregunta. Una pregunta poderosa. A ver. Sí, una pregunta poderosa. Ya sabes que abrimos espacio, abrimos posibilidades cada vez que nos preguntamos. Entonces, aquí está tu pregunta poderosa. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a soltar viejos patrones, hábitos, puntos de vista para cuidar mejor de ti? Sí. Ay, sí, solo tienes que decir que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Homer. No, gracias, Gaby. Gracias a todos por darse un tiempecito. Y pues una de las cosas que a nosotros nos mueve mucho es precisamente el compartir un estado y un lugar de beneficio. Entonces, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos, porque tú puedes ser un canal de, si esto te resuena, un canal de medicina para que alguien más escuche algo que necesite oír para su salud. Así que si te fue de utilidad, pues comparte el episodio. Sí, puede ser de mucha contribución para todas las personas y pueden estar muy agradecidos después contigo. Gaby, un placer. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias, querido Homer. Muchas gracias a todos. Muchos besos grandes. Únete gratuitamente a la comunidad Poderosamente Fit para recibir los hacks de poder todas las semanas. Y si deseas saber cómo iniciar el camino para recuperar tu salud, inscríbete por una cuota simbólica a la membresía Prime en vivepoderosamentesaludable.com. Comparte este capítulo y te esperamos en el siguiente.